Sí, bueno, vamos a apuntar primero a ver quién quiere que hablar y después María, Emilio y alguien más. Sí. José Manuel. Vale, pues María empieza. Quería preguntar comparado con todos los países que hablaste, el tema del voto en blanco y el voto nulo. Porque aquí el voto en blanco cuenta para como el voto total de Sandro. Básicamente, por lo que yo sé, funciona igual en todos los países. Es decir, el voto nulo, como su propio nombre, no cuenta. O sea, no sirve para nada, en el sentido de que no produce ninguna consecuencia. Y voto nulo, pues es, por ejemplo, en España, si en las elecciones al Congreso uno mete papeletas de distintas candidaturas. Eso sería un voto nulo. Con una aplicación, a mi juicio, muy restrictiva que se ha hecho de la ley electoral, si tú metes una papeleta y escribes algo en ella, te lo pueden anular. Antes eso no era así. Es decir, si tú metías una papeleta y hubieras puesto allí incluso una declaración de amor, bueno, no te lo anulaba. Ahora se entiende que eso es en fin, una manera de alterar el voto y por tanto se anula. El voto nulo, insisto, no produce ninguna consecuencia. Hay un resultado final que dice que han sido nulos tantos votos. Lo que se puede discutir es si realmente el voto es nulo o no. Por eso, a veces lo que se hace es conservar los votos que han sido declarados nulos, porque si hay una reclamación, lo que se trata de ver es si realmente son nulos o no son nulos. Pero en principio, si un voto ha sido declarado nulo, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Podría tenerla en el sentido de que se podría decir, bueno, para que una elección sea válida, tiene que votar un determinado número de personas. Y si no se alcanza ese mínimo de participación, habría que repetirlas. No me consta que exista ningún país en el que eso sea así. Y hay países en los que se vota muy poca gente y la elección es igualmente válida. Por ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de votación es muy bajo. En Italia, el contraste, en Italia una elección baja es que vota el 70%. Pero se entiende que a ti te dan la opción de votar. Y si no quieres votar o votas nulo, eso no afecta al sistema. El voto en blanco, en España, y en la mayor parte de los sitios cuya legislación yo conozco, pero obviamente hay muchos que no conozco, el voto en blanco simplemente, y no es trivial, se tiene en cuenta para calcular la barrera electoral. Como sabéis, para poder participar en esas operaciones de reparto de escaños hay que tener un porcentaje de votos. Y ese porcentaje de votos se calcula sobre los votos válidos, entendiendo también por tales los votos en blanco. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es el 3% de las elecciones al Congreso en Asturias? Hay que sumar los votos válidos a todas las candidaturas más los votos en blanco. Por tanto, los votos en blanco se tienen en cuenta para calcular cuál es la barrera electoral. Supongamos que en las elecciones hubiera 96.000 votos a candidaturas y 4.000 votos en blanco. El 3% sería 3.000, porque es la suma de 96.000 más 4.000 son 100.000, el 3% sería 3.000. Por tanto, para participar en el reparto de escaños tendréis que tener al menos 3.000 votos. Esa es la única consecuencia que tiene en principio el voto en blanco. Y es una consecuencia en cierta medida, aunque yo creo que en la práctica no sé si produce ninguna consecuencia, pero digamos, dificulta más todavía el partido minoritario, porque tienes que tener un porcentaje de votos incluyendo también a los votos en blanco. Por tanto, podría darse una situación en la que hubiera muchísima gente que votara en blanco y eso lo que haría sería elevar el número de votos que necesitas para pasar la barrera electoral. Normalmente, decía que la barrera electoral no tiene ninguna consecuencia porque aunque tú la superes, aunque tengas más del 3% de los votos, te van a hacer falta muchos más para conseguir un diputado. Pero no siempre es así. Por ejemplo, en las elecciones del año 2011, Unión Progreso y Democracia, en la circunscripción central, consiguió un número de votos superior a aquel por el que se adjudicó el último escaño a otra formación política. Imaginaos que tenía 13.000 y pico de votos. Y el último escaño se había asignado con 12.000 y pico. ¿Y por qué no le tocó a Unión Progreso y Democracia? Porque no había llegado al 3% de los votos válidos. En Alemania, por ejemplo, la barrera electoral es más alta, es del 5%.
Y eso en Alemania a veces es muy importante, porque el 5% ya es una cantidad relevante y hay partidos que pueden estar en el 4 y pico, pero que no llegan al 5. Si no llegas al 5 te quedas fuera. Insisto, otra de las fórmulas que, como sabéis, se ha articulado en España es la de escaños en blanco. Pero escaños en blanco realmente se presenta como una candidatura. Por tanto, tú no estás votando en blanco, estás votando a escaños en blanco. No es un juego de palabras. Cosa distinta es que si luego escaños en blanco consigue un diputado o una diputada, pues no lo ocurre. Pero el voto en blanco se ha tenido en cuenta, insisto, por lo que yo sé, solo para calcular la barrera electoral. No invalida la elección. Imaginaos que hubiera unas elecciones en las que la inmensa mayoría de la gente, el 95% de la gente, votara en blanco. Es igual, la elección seguiría siendo válida. Yo no conozco ningún sistema en el que eso invalide la elección, porque el propio sistema quiere garantizar un resultado. Si es igual, no es trivial. Por ejemplo, en Italia no hay un quórum mínimo para que una elección sea válida. No hace falta que participe un número determinado de personas. Sí lo es para que, por ejemplo, un referéndum sea válido. En Italia, para que un referéndum sea válido, es necesario que vote al menos el 50% de la gente. Si no, no es válido. Se puede hacer eso para una elección, pero que yo sepa, insisto, no hay ningún país que ha optado por esa fórmula, ¿no? Por tanto, resumiendo, los votos en blanco tienen en cuenta esos efectos, se supone que reflejan que a ti no te convence ninguna candidatura, pero no tienen más consecuencia jurídica que elevar la barrera electoral. Emilio. Quería preguntar si has explicado un poco los efectos que tienen las distintas fórmulas en beneficiar a partidos minoritarios, si en esos criterios de reparto afectaría de igual forma a autonomías con participación, es decir, en este caso también repercutiría de igual forma a la hora del beneficio de ese reparto proporcional. Sí. Vamos a ver, la cuestión está en que si podemos tener dos tipos de cámara parlamentaria, una que representa territorios y otra que represente a personas. Lo habitual es que para eso exista un Congreso y un Senado. En el Senado se supone que están representados los territorios como tales territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos el Senado representa a los estados que forman parte de la Unión. En Alemania, el Senado representa a los estados. Y hay una cámara, que es la Cámara Política, que es el Congreso, en la cual se supone que están representados los ciudadanos. En una Cámara Política, los escaños tienen que asignarse en proporción a la población. ¿Quiere esto decir que una provincia muy poblada tiene que tener muchos más diputados que una provincia poco poblada? Porque ahí no está en juego la representación de la provincia, sino de las personas. Eso en España realmente no ocurre tampoco. En España están sobre representadas las provincias pequeñas. Está infrarrepresentada una provincia como Madrid o Barcelona. Eso es deliberado. ¿Por qué es así? Insisto, estamos hablando de un sistema que se dio en el año 77. En el año 77, Unión de Centro Democrática considera que tiene un electorado más proclive en zonas rurales y poco pobladas que en zonas urbanas y muy pobladas. Por tanto, lo que hace es atribuir un fijo, como en Asturias. En Asturias hay un fijo de 2 diputados por cada circunscripción. Al margen de los habitantes, en Asturias los 45 diputados no se reparten en proporción a la población, se reparten 39. Pero esos 6, 2 van al centro, 2 al occidente y 2 al oriente. Si en Asturias hiciésemos incluso con 3 circunscripciones, un reparto en proporción a la población, seguramente Oriente no tendría 5 diputados. Tendría 3 o 4 como mucho. Y Occidente igual no tendría 6, tendría 5 o 4. En la circunscripción central se elegirían pues 36 o 37, porque es lo que se corresponde con la población. Entonces tiene que haber un cálculo aproximado de que tiene que haber tantos diputados, o sea, un diputado por X número de habitantes. En el Congreso eso no ocurre. Soria está sobre representada respecto de Madrid. Un diputado en Soria te puede costar 25.000 votos y Madrid te puede costar 225.000. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un sistema en el que haya una proporción entre diputados o parlamentarios y representados.
Y luego tenemos un Senado en el que ahí sí están representados los territorios. En Estados Unidos, cada estado, desde el más grande al más... El estado de California tiene casi 40 millones de habitantes. Sin embargo, elige 2 senadores. Exactamente igual pues, que el estado de Alaska. Porque ahí se entiende que la representación debe de ser igual. Pero en una cámara política la representación debe ir en proporción a la población. Otra cosa que se podía hacer, y porque no hay una circunscripción única. El año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo. Y España es circunscripción única. Es decir, se suman los votos de todos los españoles. Hombre, el sistema de circunscripción única en elecciones parlamentarias es poco frecuente. Y que yo sepa solo se utiliza en Israel. En países que son relativamente grandes, se reparten por provincias. Pero, insisto, si lo hacemos por el sistema de la circunscripción autonómica, sería más proporcional. Para Asturias, insisto, no cambiaría mucho. Vamos, no cambiaría nada, porque la provincia y la comunidad autónoma es lo mismo. Pero pensad, por ejemplo, en Andalucía, y el sistema sí sería muy, muy proporcional. O en Castilla y León, que Castilla y León tiene provincias muy pequeñas. Pero sumando toda la comunidad autónoma, pues el sistema ya sería más justo. En Castilla y León, o Castilla-La Mancha, es difícil que encuentres una provincia en la que haya un diputado que no sea del PP o del PSOE. No hay una tercera opción política, casi nunca. Para que haya una tercera opción política hay que una circunscripción grande. Si no, no la hay. No sé si respondía... Sí, sí. Vamos a decir, si no quedó claro, si me enrollo mucho, me lo decís, ¿eh? No. José Manuel. Buenas tardes. Me voy a enrollar un poco con las preguntas. No te preocupes. Lo primero de todo, decirte que me ha sorprendido mucho la reflexión que planteas sobre el voto a los 16 años, que para mí incluso pues, ha sido una sorpresa encontrar valores que no se me había pensado para que la gente pueda votar con 16 años. Sin embargo, voy a hacerte una pregunta que no sé si es más bien de corte filosófico, o ¿qué es lo que da la carta de naturaleza al ciudadano para tener derechos políticos? No sé cómo lo hacen en su día, creo que en alguna revolución, pero es interesante lo que dijiste, pero yo podría hacerte una crítica, ¿no? Es decir, si un ciudadano dejó los estudios en la EGB o incluso no los ejecutó finalmente, y no trabaja, no es empresario autónomo y no estudia, ¿qué aporta a la sociedad? Porque vamos a darle derecho político a decidir cómo se estructura la sociedad. Esa sociedad que le da derechos civiles y privados, pero ¿por qué tendría derecho a tener derecho a voto, ¿no? Como una reflexión, ¿eh? Nada más, ¿no? Porque me ha sorprendido ver lo otro que me parece francamente interesante, ¿no? Luego, iba a hacer te tuteo, Sí, no, claro, yo lo estaba haciendo. Solamente hiciste un juicio de valor casi político, que, lógico por otro lado, estamos hablando de derecho político, ¿no? Y dijiste que no estabas de acuerdo con no era bueno las mayorías absolutas. Hecho que comparto. Lo comparto en España porque la sociedad yo creo que está bastante mucho más fracturada que esa realidad. Y pusiste el ejemplo de Alemania para refrendarlo desde el punto de vista de otro país importante en el que no hay mayorías absolutas y es gracias al sistema electoral. En España no lo es y es injusto precisamente porque no hay una ley proporcional más justa, ¿no? más equitativa, más distributiva, ¿no? Y esa es la suficiente razón de peso para no creer en los gobiernos mayoritarios. Sin embargo, es más injusto en España todavía porque los gobiernos tanto del PSOE como del PP han llegado a apoyarse para poder gobernar el país en gobiernos nacionalistas que tienen menos votos y que aunque sea legítimo y democrático y legal, es mucho más injusto democráticamente, ¿no? Es mucho más, yo diría incluso que han gobernado bajo el chantaje de los gobiernos autonómicos, los partidos políticos de Cataluña y País Vasco. Incluso dándose circunstancias tan graves como que el Partido Socialista llegó a gobernar, siendo un partido de corte de centro-izquierda, con la derecha catalana, con la derecha vasca, lo cual ya es en democracia algo que seguramente no pasa ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania. Y finalmente una reflexión que me llama la atención, que realmente va casi más para el foro Frente Cívico que para ti. El hecho de que yo pensé que íbamos a hablar más de listas abiertas y de la posibilidad de elegir a los representantes de otras formas. Porque en definitiva, como muy bien dijiste al principio, pero bueno, si no tuviéramos fe en que podemos cambiar las cosas y en que revolución es pensar y hacer cosas, no estaríamos aquí, que somos muy pocos. Pero realmente cambiar las cosas exige que el Partido Popular y el Partido Socialista cambien, ¿no? Y realmente no va a ser fácil.
se me fue la pinta, porque dije muchas cosas y quería decir algo. Me tengo contestado la maestra, a ver si me acuerdo de lo último que quería decir. No, y una última pregunta de una persona que no está aquí, que tenía mucho interés en venir, que tiene que ver con las listas abiertas. Él me decía que para elegir al diputado, no elegir al partido, o elegir que el diputado se sintiera ligado a los electores, como en Inglaterra, si en Asturias para hacer eso, ¿qué significaría? Que habría que hacer, si tenemos 35 diputados, habría que hacer 35 circunscripciones. ¿Es así? Bueno, voy contestando por partes. Pero bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, porque es una cosa que lo último me parece interesante y no lo traté, pero voy a tratar de comentar. Empezando por la edad. Efectivamente, es una cosa que choca bastante. De hecho, yo, por ejemplo, hay años que doy clase primero de Derecho en la facultad con alumnos de 18 años, y cuando planteo esto, lo único que lo dicen en clase soy yo. Por la gente dice, no, pero qué locura, ¿cómo vamos a votar con 17 años? Y dice, no, si vosotros tenéis hace pocos meses 17 años. Sí, por eso lo decimos. Bueno, la edad electoral es una presunción de capacidad. Cualquier edad. Es decir, presumimos, damos por hecho que a partir de cierta edad una persona tiene libertad para tomar decisiones, ¿no? Evidentemente, insisto, es una presunción. Uno puede jubilarse y no haber madurado nada. Bueno, eso es otra cosa. El proceso histórico de democratización del voto ha consistido en ir rebajando la edad electoral. En la primera norma electoral española es de 1810, hace más de 200 años. Ahí la edad electoral eran 25 años. Pensad que la esperanza de vida no debe de ser mucho mayor. Por tanto, votabas una vez en tu vida si votabas, ¿no? La democratización consiste en ir rebajando eso, porque eso supone una política incluyente. Más gente tiene capacidad para decidir. ¿Por qué? Porque además se presume que a medida que un país se desarrolla, la gente se forma antes y tiene capacidad de criterio con una edad inferior. O sea, no estamos en una cultura en la que uno solo tiene cierto conocimiento por la antigüedad, sino por la formación. Entonces, se rebajó la edad a 23 años en España. La siguiente rebaja es a los 21 años. Y en el año 78, justo para que pudieran votar en el referéndum constitucional, se fijó en 18 años. Por entender que con 18 años una persona tiene madurez suficiente. Insisto, eso es una presunción. Obviamente puede ocurrir que no sea así. Yo creo que si la gente le damos la oportunidad de participar, es probable que se forme y que se informe y que participe. En todo caso, evidentemente no vamos a tener esa certeza, pero yo creo que al menos tenemos que ser coherentes. Si decimos que una persona no puede votar hasta los 18 años, mi pregunta es, bueno, entonces ¿por qué le dejamos hacer antes tantas cosas? ¿Por qué le dejamos casarse? En el caso de una mujer, ¿por qué puede abortar? ¿Por qué le exigimos responsabilidad penal? ¿Por qué le permitimos trabajar? Es decir, yo creo que si una persona puede hacer todo eso, es porque entendemos que tiene madurez suficiente, o porque la madurez se va adquiriendo a medida que uno toma decisiones. Entonces, insisto, esto del cambio de la edad electoral es una cosa bastante polémica, ¿no? Y no hay... bueno, yo al menos hablo de entre mis colegas, cuando he planteado alguna vez esto, pues prácticamente han dicho que estaba loco y que no había más que discutir. Bueno, yo creo que no es exactamente así, sino que yo creo que es una cosa que se puede discutir, y seguramente, pues cuando se planteó bajar la edad a 18 años, alguien diría, pero qué locura, vamos a permitir que una persona de 18 años pueda votar, o de 20, y cuando se bajó de 25 a 23, pues diremos, bueno, esto va a ser tremendo, ¿no? Eso es, yo creo que también es un ejemplo de que hay, no digo que sea lo que tú planteas, ¿no? Pero hay una especie como de discurso conservador a lo largo de la historia que se opone a los cambios. Y el discurso conservador de decir, bueno, no vamos a hacer esto porque esto va a ser un riesgo, porque estamos asumiendo un riesgo y hay ciertos cambios que es mejor no introducir. Entonces, con la retórica esta del riesgo, nunca es el momento de hacer las cosas, porque como siempre hay la expectativa de que pueda pasar algo, pues es mejor no hacerlo. Yo, insisto, creo que no me parece que los austriacos sean un país que se haya vuelto loco cuando ha decidido bajar la edad a 16 años. Es verdad que siempre se puede poner el contraargumento mayoritario de que no, pero es que la mayor parte de los países no lo han hecho. Y por tanto, España está en la mayor parte de los países. Claro, con ese mismo argumento se invalidaría la ley del matrimonio homosexual, porque cuando España la introdujo,
solo había otros 2 o 3 estados que lo habían hecho, ¿no? Yo creo que apostar por la democracia pues es un signo de progreso, y creo que es más democrático que una persona con 17 años pueda votar que no pueda votar. Insisto, si permitimos que pueda hacer otras cosas, yo no digo que se pueda votar con 10 años, pero creo que 17, 16 años es una edad razonable. En cuanto a lo de la gobernabilidad que tú planteabas, ¿no? El problema es que en España también hay un discurso conservador a la hora de estas cuestiones, porque se dice, no, es que gracias al sistema electoral se ha conseguido gobernabilidad y estabilidad. Eso no es cierto. Lo que se ha conseguido son mayorías absolutas. Entonces se entiende a identificar la gobernabilidad como la que haya mayorías absolutas, es decir, con que tú no necesitas a nadie para gobernar. Pero no es verdad que haya que tener mayorías absolutas para tener un gobierno estable. De hecho, Alemania, que se pone como paradigma de la estabilidad, es un país en el que no hay mayorías absolutas. Luego, la mayoría absoluta en sí lo que garantiza es que un partido puede hacer lo que le da la gana, como se está viendo en la actual legislación. Y por tanto, no hay que tener miedo. Y además, es que eso lo vemos en el caso de Asturias. En este caso, aparentemente hay gobernabilidad, aunque no hay un partido mayoritario. Es más, esta comisión de reforma de la electoral no la habría con mayoría absoluta, porque el partido mayoritario va a decir, no, porque para qué vamos a crear esta comisión con lo que está. Por tanto, yo creo que además es que se da en sí mismo como un valor positivo que gobernabilidad consista en que un gobierno haga lo que le dé la gana. Pues no, eso no es gobernabilidad, eso es pura decisión de la mayoría, ¿no? Por eso yo creo que eso sería oportuno. Esas alianzas que tú comentabas, un poco antinatura, bueno, sí, igual es que no eran tan antinatura como me podrían parecer, ¿no? Y por otra parte, de todas maneras, también es verdad que hay un discurso de que se dice que los partidos nacionalistas están sobre-representados. Eso no es exactamente así, ¿eh? Lo que pasa es que los partidos nacionalistas tienen concentrados sus votos en muy pocos sitios. Y, por ejemplo, en circunscripciones como Barcelona, donde se eligen muchos diputados. Pero, bueno, hay diapositivas que evidencian que CiU, por ejemplo, tiene igual un poco más de diputados que les corresponderían, pero desde luego no tiene una prima tan grande como tiene el Partido Socialista o el Partido Popular. Por tanto, no hay una sobrerepresentación tan grande. El tema que tú planteas de las listas, eso me parece muy interesante. En España tenemos una lista abierta, que es la del Senado, que casi nadie utiliza. Si el que haya votado al Senado se encontrará con que tiene una papeleta en la que aparecen todos los candidatos por Asturias al Senado. Yo puedo marcar 3 candidatos de distintas opciones políticas y ese voto es válido. Es una lista abierta. En la práctica no se utiliza. Lo que tenemos son, y en las elecciones, eso pasa solo en el Senado. En las demás elecciones municipales, autonómicas y elecciones al Congreso, la lista es cerrada y bloqueada. A mí me dan una hoja y yo no puedo hacer nada. Es más, si pongo una cruz, eso ya me anula el voto, tal y como están las cosas hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que se puede proponer como alternativa? Bueno, en esta comisión yo al menos lo que propuse es hacer listas cerradas pero desbloqueadas. ¿Por qué? Yo creo que se sobrevalora a veces la importancia de la lista abierta, en el siguiente sentido. A mí no me parece mal necesariamente, pero me plantea las siguientes dificultades. Si la lista abierta consiste en que yo pueda elegir a distintos candidatos de distintos partidos, bueno, el problema es que yo puedo estar eligiendo a personas que presentan programas contradictorios. Yo puedo votar en las elecciones al Senado a un senador por Izquierda Unida y un senador por el Partido Popular, porque me parece que son 2 personas excelentes que lo van a hacer muy bien. Pero bueno, más allá de que sean personas excelentes, pues sus programas no parecen muy compatibles. Entonces, yo estoy haciendo una candidatura un tanto artificial, que es mezclar ideologías diferentes. Si saliesen elegidas esas personas, ¿qué es lo que ocurriría? Hombre, pues no lo sé. Pero insisto, se podría producir una anomalía, que es que a la hora de tomar decisiones, yo he votado a los 2, pero me ofrecen programas a veces muy contradictorios. Por tanto, lo de la lista abierta a mí no me convence del todo. La lista cerrada y bloqueada que tenemos actualmente lo que hace es favorecer claramente al aparato del partido, que dice, en la lista va fulanito y menganito y además va en este orden. Con lo cual yo tengo la expectativa de sacar 3 diputados y coloco a los que